Determinación y confianza en ti mismo. Quiero referirme en este importante tema sobre el valor que nosotros nos damos como personas a la hora de enfrentar desafíos, a la hora de enfrentar crisis, momentos difíciles de la vida. No de la vida, quiero decir, momentos en el que tú no estás preparado para abrazar la vida. Y esto es porque nosotros nos confiamos demasiado de las personas en especiales que andan con un sufrimiento terrible encima y quieren que compartírselo a otros, andan buscando víctimas para ellos sentirse satisfechos en su mundo. Hay personas que no andan buscando superarse a sí mismas, que no andan buscando para nada ver la forma en cómo pueden manejar su lengua, controlarla, en cómo pueden controlar sus pensamientos, porque no tienen ningún sentido común, no tienen ningún remedio para ellos mismos. Nadie les ha dicho que está mal lo que están haciendo tal vez en el momento en el que lo hacen y han vivido una vida pues consentida, quizás muy difícil. No digo con esto que le falte al respeto a alguien que anda de forma exagerada, saltándole arriba a todo el mundo. Hay muchas personas que lo hacen y no es que yo digo que sean inocentes de eso, ni tampoco te pido que te dejes maltratar porque les pases por alto una o dos. Tú tienes que ver que esa persona, mírala con el grado de compasión con que la miraría el mismo Dios Jesucristo, porque eso es lo que pasaba en ese momento, que cuando Jesús miraba a una persona de esta magnitud, de esta calaña, y veía el sufrimiento primero. Y la miraba así, como doblando el cuello de un lado a otro, como que, ay hombre, qué pena da esta persona. La persona como que se sentía como por debajo, así como que, wow, o sea, puede ser la persona más violenta y cuando tú te le acercas a alguien con unos ojos calmados, la persona lo que ve es como la muerte encima de de sí misma. ¿Por qué? Porque no está preparada para lidiar con un comportamiento que no le ha creado una resistencia, con un comportamiento que tiene demasiado valor como para mirarle con calma a sus ojos. Y es difícil conseguir esta compostura. Hay otros medios, como cuáles. Yo siempre he dicho que el tú repetirle la acción a la persona, tal vez le hace ver como en un espejo lo que está diciendo. Por ejemplo, si la persona te dice, es que tú lo que eres, a mí no me gusta tu persona, tú me caes mal. Y te habla con ese temperamento, no es que tú uses el mismo temperamento, es que tú digas, yo te caigo mal. ¿Me podrías decir por qué yo te caigo mal? Y tú a mí no me caes mal, cuando debería de caerme fatal. Entonces, pero trata de repetirle la pregunta, ¿por yo te caigo mal? Ajá, sí, continúa. Sí, porque tú eres esto y aquello. Porque yo soy eso. Y entonces tú le repites la misma pregunta. Son algunas técnicas psicológicas que hay. Pero tú mirar a una persona violentada, a menos que te vaya a tocar, tú tienes que tener mucha cuenta con no acercarte demasiado. Porque las personas violentas pueden tener cualquier tipo de reacción descontrolada, fuera de su juicio. Y es como un borracho. Cuando tú estás conversando con un borracho, tú estás conversando con el borracho. Tú lo que le digas se lo va a decir con conciencia, pero la persona que está borracha, que no está conversando contigo porque no está en el estado sobrio, no está en un estado de conciencia plena para entender lo que tú estás diciendo, tú estás hablando solo. Lo que yo entiendo por una comunicación es que hay un emisor y un receptor. Y si tú dirigiéndole palabras a una persona, la persona no te responde, tú no estás conversando con nadie, tú estás conversando contigo mismo. Tú tienes que esperar el momento propicio para tú entablar una conversación adecuada con alguien que está bajo el estado de mucha ira, efectos nocivos, sustancias tóxicas, alcohol, todo tipo de problemas
Hay muchas personas que andan ahogándose en un problema, en muchos problemas. Y tú, cuando le tiras una palabra inapropiada, esa persona te puede terminar a ti rompiendo la cara, haciéndote daño, porque tú no sabes qué fue lo que pasó, que tú en el momento menos preciso le tiraste una frase, hasta un buenos días a una persona que tú le ves que tiene una cara que parece que tiene los ojos rojos de tanto problema, pensando en qué de bueno tienen, qué buenos días ni buenos días. Hay gente que no es por gusto que están así. Y a veces tú tener un poco de tacto y saber ver ese tipo de cosas te ayudaría bastante a ti en las relaciones. Pero ¿qué pasa? Nosotros, volviendo al tema de las habilidades, volviendo a los talentos que tú tienes que desarrollar, te enfocas demasiado en el potencial de otros. Tú miras cómo los demás triunfan, tú miras cómo los demás avanzan, tú miras cómo los demás se retrasan también, y te concentras y te enfocas porque tú no has logrado cosas en los que no han logrado nada. Tú te vives refugiando, excusando, eh, permaneces en un estado inamovible, estático, porque tú vives diciendo, no, pero yo no estoy tan mal, mira, fulano está peor. Sí, pero aquí el punto no es compararte con el que está peor, ni lidiar tampoco con comparaciones. Yo no te digo a ti que te compares con nadie. Lo que tú tienes que hacer es enfocar tu mirada en el potencial que tú tienes para avanzar más. Más allá de quién, esto no es una competencia, tú no tienes que ser más rico que Donald Trump, ni que los que están en la cima, tú no tienes por qué ser más rico en cuanto a ellos, porque hay una vida que ellos tienen que parece muy bonita desde fuera por el dinero que poseen, pero hay otra vida que tú no quisieras tener de parte de ellos. La fama, el chisme, tú tener la gente encima. No todo el mundo está preparado para eso. Entonces, cuando tú te encuentras con esta doble cara de esa situación, ser famoso no es para todos. A mucha gente le trastorna la mente de una forma que ustedes deben de investigar por ahí en las redes, en internet, cómo terminaron muchos famosos con muchas crisis. Hay muchos de ellos que eran muy aparentes en muchas series bonitas, películas, y hoy están obesos, acabados, destruidos, porque le dijeron que ya no tenían el talento que se le veía, el carisma. Pero ¿por qué sucede esto? Se nos va de la mano, se nos escapa. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el poder del enemigo. Y esto lo voy a traducir ahora al contexto de la Biblia. Cuando el rey David, va a enfrentar a Goliat, a este gigante, ¿qué era lo que el gigante tenía comparado con David? Mira, Goliat tenía simplemente la autoconfianza. Esto nadie lo ha dicho. El Goliat tenía la autoconfianza en sus fuerzas físicas, nada más. Ahora tenía una espada del tamaño de él y un escudo gigantesco también. Usaba una armadura, ok. Pero ¿qué es David? ¿Quién es David? El tipo había usado una lanza piedra, le llama onda, y con eso había vencido, había espantado osos, leones, de las ovejas que querían hacerle daño al redil que él cuidaba de su padre. Y este tipo era poeta, cantante, eh, también era un defensor de sus ovejas, muy, muy responsable. ¿Quién era David? El tipo era un talento nato en muchas habilidades artísticas, hasta un experto en actuación. Te voy a recordar un capítulo más tarde cuando lleguemos a ese momento. Y él cuando va a enfrentar a David, digo, cuando él va a enfrentar a David, el Goliat, él no ve a nadie. Él ve el tamaño, lo pequeño. Oh, pero mira, qué linda ovejita. Él no está viendo nada significativo, pero David reconoce que es un experto en analítica.
Él analiza que con la armadura que el mismo rey Saúl le ha puesto, él no podrá luchar cómodamente como él. Él no se siente cómodo con la, con lo que el mundo quiere ponerle encima a él, para él sentirse poderoso, fuerte, para él usar su habilidad como debe ser. ¿Y qué le dice al rey Saúl? No, no, quítame esto, que esto no me va a ayudar en nada, esto no me sirve, esto me estorba. Hay gente que quieren arreglarte, pero tú estás bien. Hay gente que quieren ponerte a ti otra faceta. No, pero si tú cambiaras, no, pero si tú fueras mejor en esto, no, pero si tú fueras mejor en aquello. No, pero en lo que tú eres bueno, es en lo que tú tienes que destacar. En eso es que tú te tienes que enfocar. ¿Y cómo tú sabes en qué tú eres bueno? Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo yo descubrí que yo era bueno escribiendo libros? A veces, te voy a ser franco, tú no decides en qué ser bueno. A veces la vida te ayuda a ver algo con pasión y tu dedicación a esa actividad te lleva a otra. Y entonces esa otra te lleva a lo que tú eres ahora. Yo no soy un escritor famoso de 34 libros porque Dios mm, me hizo ver a mí que yo tenía eso en la sangre. No, yo nunca supe si que yo iba a ser un gran escritor, sino es porque me pongo a ver una película llamada Matilda cuando era de 13 años. Después de ver esa película quería conseguir poderes telequinésicos porque vi que esa niña lo consiguió leyendo muchos libros y fue una excelente inspiración. Y ya cuando comienzo a leer libros, entonces comienzo a descubrir el mundo, leyendo libros, leyendo. Y ahí cuando me voy leyendo más de 5.000 libros, 10.000 libros, 15.000 libros, ya me voy dando cuenta de que el mundo es tan maravilloso y la vida y las personas y que muchos andan caminando con mucho sufrimiento. Entonces comienzo a darme cuenta de hacia dónde me ha movido la vida por una película que yo vi cuando era adolescente y me hizo falta despertar y eso fue lo que me despertó. De alguna forma, hay otra gente que pasan por una iglesia y escuchan la frase de alguien predicando, de un sacerdote o de un predicador, y esa frase es la que le cambia su vida entera. Entonces, por eso la gente va a lugares donde uno se pueda nutrir, llenar de cosas buenas. No donde te digan a ti lo que tú tienes que usar, lo que tú tienes que hacer, de una forma como, eh, como que tú no eres nadie, ni suficiente, ni lo mejor para el mundo que está ahí. La gente quiere decorarte de una forma, pero que tú absorba lo que tú crees que es correcto y rechace lo que no es correcto, eso está bien. Al rey David le dijeron varios consejitos de guerra, porque él era el copero del rey, el que estaba sirviendo los vinitos y las aguas en el momento en el que venía el Goliat con sus armaduras y sus pesadas cargas a querer atacar a un tipo ligero de carga, porque eso es otra cosa que hay que enfocar. Ligero de carga, libre de armaduras, solamente con el pesado espíritu de Dios dentro de él. Esa confianza, esa determinación de David no eran suficientes para acabar con el Goliat. Podemos pensar que la confianza en uno mismo y en Dios y la determinación son las únicas herramientas. No, David había entrenado horas y horas para ser un profesional con esa onda. Y esa onda era el resultado de una habilidad desarrollada en la realidad. Nosotros a veces solemos creer que con decir, yo puedo hacer esto, yo puedo, sí, yo puedo, eso es un idealismo hasta que tú no comienzas a quemarte las pestañas estudiando algo, aprendiendo esa carrera, estudiando cómo ser mejor en esa carrera, viendo cuáles fueron los fracasos de los otros en esa misma carrera. Y entonces, cuando te das cuenta de que ya tú tienes una experiencia acabada y puedes comenzar a lanzar ya tus habilidades desarrolladas en la práctica, en la constancia, entonces es que tú vas a comenzar a ver el mundo
y a limpiar el mundo y a corregir el mundo y a ayudar al mundo. Pero tú, mientras tú sigas pensando soñando que tú eres un héroe, un superhéroe, tú así no te vas a levantar como superhéroe, te vas a levantar en la misma cama, con la misma cara sucia en el mismo colchón. O sea, tú no has cambiado tu realidad. Para tú cambiar tu realidad, tú tienes que levantarte temprano, tú tienes que hacer sacrificios. Y los sacrificios son buenos. El mal viene cuando tú piensas de forma pésima sobre ti, cuando tú te derrumbas emocionalmente, tú mismo eres tu propio enemigo o tu propio amigo. Porque tú, si comienzas a destruir tu mente pensando que tú no eres lo suficiente, que ya a ti se te acabó la primavera de tu vida y que, y que ya no tienes nada por qué luchar, mientras no busques un motivo para el cual luchar, te quedarás estancado. Y tienes que hacerlo, primero por ti, luego por Dios, porque el que lucha y trabaja en amor por algo que no ve, y que lo ve como una aventura y que entiende que eso es como un sueño y dice, wow, pero yo quiero ser mejor persona. Porque trabajar por Dios, muchos ateos me dirán, pero eso es que no existe, eso no significa nada. Para ti puede ser una utopía, una ilusión, pero para mí es un motor de arranque, porque si a mí la palabra Dios me mueve a darle agua al que no tiene, a darle de comer al que no tiene, a ayudar a los necesitados como puedo, respetándolo o evitando hacerle un daño. Si yo me vuelvo mejor persona en la sociedad porque creo en Dios, ¿cuál es tu problema con que yo crea en Dios? Y sigo con lo de David. Entonces vuelvo al punto donde David era una persona que tenía una capacidad tan grande que todavía él mismo no sabía. Llega a ser rey y ya siendo rey, se ve acorralado en una misión en la que él fue con unos soldados. Y a toditos los soldados de él se lo lambieron. Y los filisteos, el rey de los filisteos, cuando ya lo tienen frente a él, que ya lo agarraron, y dicen los mismos soldados de él, este es el rey David, pero él estaba tan lleno de sangre y por la batalla, y tan sucio que ni se reconocía el rey David. Y lo vieron, y el rey al verlo como con trapos harapientos, así por la batalla, porque tenía ya varios días acampando y peleando, el rey dice, no, pero este es el rey David. El rey David se da cuenta de que él no está siendo reconocido del todo, pero si le dan un buen baño, es muy posible que lo reconozcan. ¿Qué hace él? Que comienza a fingir que está loco. Oigan la cosa. En la Biblia dice eso. Él comienza a fingir que está loco. Eso es en Primera de Reyes. Y cuando él comienza a babear, a tirar baba por la boca, que yo no sé cómo lo produjo eso, el rey dijo, no, pero esto es lo que es un loco. Sáquenlo de mi presencia. Ese no es, ese no es el rey, que yo he escuchado historias famosas. No, no, sáquenlo de mi presencia. Y lo echan fuera de la ciudad. Y el rey David vuelve para su lugar, para su casita, a coger fuerza, a darse un baño, para volver con el batallón y seguir la batalla. Señores, ustedes tienen que entender que cuando usted está en manos del enemigo, usted tiene que saber usar sus habilidades, los recursos que usted tiene. ¿Qué es el enemigo? Una crisis económica. Comience a tomar nota en ese cuaderno. Comience a poner lo que entra y lo que sale. Comience a anotar lo que usted puede hacer para usted crear un pequeño negocio. ¿Qué es un negocio? No es una empresa multimillonaria que le exigirá mucho dinero. Piense en cosas que no le exijan dinero. Cuando usted tenga una crisis económica, piense en sus habilidades. En una ocasión yo me vi en una situación muy deprimente y tuve que, allá en Nueva York, cuando vivía en Nueva York, y tuve que hablar con alguien que yo escuché que estaba cantando por ahí, y le dije, oye, pero podemos hacer propina, yo también sé cantar, vamos a tirarle aquí. Y comenzamos a cantar en medio de una vía de tren, donde pasaba mucha gente, y veíamos otra gente también haciendo lo mismo. O sea, y nos dedicamos y ahí agarrábamos $100, $200. ¿Por qué? Porque la persona lo que tiene que comenzar a ver un poco más allá, ¿no? Yo no digo que estoy viviendo de eso, pero lo que te digo es que en el momento, tú para salvar tu vida, tienes que usar los recursos que Dios te ha dado, lo que Dios te permita.
ser sutil, ser, ser observador, mirar lo que la gente está buscando cada día. Yo a veces quisiera encontrar, cuando veo personas que están en la calle, a veces me le acerco pidiendo dinero y a veces me le acerco y le digo yo, pero ¿y por qué usted pide dinero? Cuando usted podría estar, comprarse una chinita y comenzar a venderla a un precio un poquito más alto en una esquinita. Aunque aquí en Estados Unidos se necesitan licencias para eso. Pero sí que te puedo decir que hay muchos lugares en los que no te van a pedir eso. Entonces, cuando usted tenga la confianza y la determinación, el coraje que tuvo Aquiles, el personaje de Grecia, el personaje griego, que hay una película de Brad Pitt que es muy buena, que recomiendo que la vean, porque enfoca con una precisión tan maravillosa cómo realmente uno se tiene que lanzar hacia sus enemigos. Y presenta a un personaje gigante como el mismo Goliat y Aquiles es como una especie de David, pero va mirando a su enemigo con un enfoque que como que le da pena, el pobre, y él es el grande, el gigante, pero él sabe lo que va a hacer, él sabe a dónde va a poner su espada, él sabe ya lo que tiene que realizar y va confiado de su habilidad para poder destruir ese problema, esa barrera. ¿Cómo yo elimino barreras en mi vida? Tengo que estudiar las barreras, tengo que ver de qué están compuestas y tengo que verla sin miedo. Tengo que simplemente ser un observador sin las emociones, no dejándome intimar, no dejándome afectar por lo grande que se ve. No, más grande que el problema es tu Dios. Y ahí es donde recae el asunto. Más grande que el problema es tu Dios. Y tu Dios hoy te está pidiendo a ti que te desarrolles, que te vuelvas fuerte, que te vuelvas el ser que Él ha puesto en ti desde antes de nacer, desde antes de llegar al vientre de tu madre. Por eso te recomiendo que por favor te suscribas a mi canal, comenta, dale like, por favor. Transmite estos conocimientos a otros también y prepárate para el siguiente tema. Que tengas un feliz día. Gracias. Bendiciones en el amor de Cristo.